¡Ay, Dios mío! Can Yaman ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez parece que Demet Özdemir se ha quedado congelada. Si hablo de esos comentarios que soltó Can en una entrevista y que, la verdad, han puesto a todo el mundo a cuchichear. Para ser honestos, no es la primera vez que Can nos sorprende con sus declaraciones, ¿verdad? El hombre tiene una labia que a veces parece que habla por los codos. Pero esta vez, uy. Parece que tocó una fibra muy sensible. A ver, ¿qué dijo exactamente? Pues, básicamente, Can estuvo hablando de su relación pasada con Demet. Y no fue precisamente un la quiero y la echo de menos. No, señor. Fue más bien un yo era joven y alocado. ¡Boom! Ahí es donde creo que se armó el lío. Muchos dicen que Can es sincero y que solo cuenta su verdad. Y bueno, puede ser. Pero, ¿era necesario tirar esa bomba justo ahora? Demet ha estado súper discreta con sus cosas, ¿sabes? Está construyendo su carrera feliz con su vida y de repente, zas, sale Can a desenterrar el pasado como si nada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizás, sin quererlo, o quizás con algo de mala leche, tocó un punto clave. Demet, que siempre ha sido la reina de la elegancia y el control, seguramente se sintió expuesta. Imagina que alguien, que fue importante en tu vida, sale a decir cosas que te dejan en una posición comprometedora. Nadie quiere eso. Y no es solo por la vergüenza literal, ¿sabes? Es que para Demet, que ha trabajado tanto en proyectar una imagen profesional y madura, que Can hable de juventud y descontrol en su época juntos, pues, le da un toque diferente. Como si quisiera desviar la atención de algo, o como si quisiera justificar algo de su propio comportamiento en aquel entonces, poniendo el foco en lo inmaduro que era. Además, piensa en la situación actual. Can está en plena promoción de su nueva serie, está súper mediático. Y Demet, pues está en su onda triunfando. ¿Necesitaba Can remover estas aguas? Yo sospecho que no. Que más bien, lo hizo para generar polémica, para que se hable de él, para que su nombre suene. Y bueno, como siempre, el torbellino Can Yaman acaba arrastrando a todo el mundo, incluida su ex más famosa. Para ser sinceros, es un movimiento que tiene su miga. Por un lado, le da visibilidad a él. Por otro, puede que le ponga en una situación incómoda a Demet, obligándola a salir a aclarar algo o, peor aún, a tragar saliva y disimular. Y eso, para una mujer que se ha forjado un camino con tanto esfuerzo, es de las peores cosas que te pueden pasar. Es como si le dijera, oye, que tú también tenías lo tuyo en aquella época. No sé, pero yo me imagino a Demet viendo esa entrevista y pensando, pero bueno, Can. ¿En serio? Ya déjalo. La verdad es que me da hasta un poco de pena por ella, que siempre ha sido tan correcta y profesional. Muchos dirán que es solo una anécdota, que son cosas del pasado. Pero el salseo está servido y las palabras de Can, al final, no solo hablan de él, sino que proyectan una sombra, por mínima que sea, sobre Demet. Y eso, amiga, a nadie le gusta. Es como si Can dijera, éramos dos jóvenes salvajes y ella también. Y quizás Demet prefiere que el público recuerde la relación desde otra perspectiva, más idílica o simplemente, más enfocada en el trabajo que hicieron juntos. Entonces, ¿fue un desliz, una estrategia publicitaria, o simplemente Can siendo Can? Lo que está claro es que estas palabras han puesto a Demet Özdemir en un aprieto, aunque ella, por su parte, siga demostrando esa fortaleza y elegancia que tanto admiramos. Pero, ¿creéis que Demet está realmente molesta, o simplemente lo ignora porque sabe que es la mejor estrategia?